Y en esta noche me gustaría poder seguir hablando, ¿sí?, de lo que venimos hablando, de estos aspectos tan gloriosos de nuestro amado Jesús, ¿sí?, que como esposo, como rey, como juez, ¿sí? Y hay varias cosas que me gustaría resaltar hoy, de las que ya venimos hablando, pero la importancia de tener bien en claro estos aspectos, ¿sí? Porque realmente, como vamos a ver al final, ¿sí?, Satanás tiene una agenda, ¿sí?, que es engañar, que es hacer tropezar, si es posible, a los escogidos de Dios, si es posible a vos y a mí, a los hijos de Dios, si no entendemos realmente los planes de Dios para estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Como hemos visto una y otra vez, ¿sí?, Jesucristo profetizó que lo que estamos viendo hoy, como este acontecimiento del virus corona, ¿sí?, que es una pestilencia, está profetizado en Mateo 24, ¿sí?, y él dijo, estos son principios de dolores, ¿sí? Entonces, estamos entrando en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, es importante hoy más que nunca poder conocer a nuestro amado Jesús, conocer los aspectos de su persona, de su carácter, ¿sí? Porque, como vamos a ir viendo, Jesucristo juez, Jesucristo rey, Él trayendo justicia a las naciones, eso habla del carácter que Él tiene, de pasión, de amor por vos y por mí, que somos su amada esposa, ¿sí? Como lo hemos visto una y otra vez. Yo lo comparo con esto, ¿no? No sé qué sería capaz de hacer si alguien quiere venir a hacerle un mal a mi esposa, ¿sí? De la misma manera, Jesucristo tiene que actuar como rey y como juez, a traer juicios, a traer su reinado, para que quitar todo lo que está obstaculizando y todo lo que quiere alejar a su amada esposa de su amor, ¿sí? De que Él pueda amarnos con pasión, como la esencia de lo que Él es, ¿sí? Él es un amor, un Dios lleno de amor, lleno de Jesucristo, está lleno de pasión por su esposa, por vos y por mí. Así que es importante, como les dije recién, tener la perspectiva correcta, ¿sí? De tener bien claro estos aspectos. Si nosotros malentendemos los juicios de Dios, vamos a estar vulnerables al temor, ¿sí? Cuando Jesucristo empiece a soltar más juicio, cuando empiecen a pasar cosas más fuertes de las que estamos viendo, porque todo esto va a ir en aumento. Estos son principios y dolores, y lo hemos explicado en videos anteriores, de que cuando una mujer está embarazada, empieza con las contracciones, yo no lo sé, pero lo sé por mi esposa, son pequeñas las contracciones, pero de eso va en aumento y se va haciendo cada vez más intenso y cada vez más fuerte, hasta que da a luz el ser, ¿sí? Y lo que se está por dar a luz es la segunda venida de Jesucristo, es el regreso de nuestro amado, de esa persona que vos y yo le cantamos, te amo, esa persona que vos le cantamos, aleluya, mi gran Salvador, etcétera. Ese rey viene literalmente a tomar el reinado de las naciones de la tierra. Entonces necesitamos no estar vulnerables a la ofensa, al temor, que, como les dije recién, Satanás va a está dentro de su agenda, ¿sí?, para que el mundo se ofenda en contra de Dios, para que vos y yo inclusive no estamos exentos, porque la palabra de Dios lo dice bien claro, inclusive puede engañar aún a los escogidos de Dios, ¿sí? Entonces es vital, ¿sí?, poder nosotros conocer más y más a nuestro Jesucristo. Dios hoy nos está dando un mensaje precursor, ¿sí?, que es esto, allanar el camino antes de que esto pase, ¿sí?, para entender su corazón y para que podamos alinearnos a su plan y amar su juicio, ¿sí? Como lo hemos visto la semana pasada, la iglesia va a amar su juicio. Dios ama a Jesucristo como juez, soltando juicios sobre las naciones. Lo hemos visto en el Salmo 45, ¿sí?, que él hablaba que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, pero el contexto es Jesucristo trayendo justicia, trayendo juicio a las naciones. El Padre, viendo esa escena, David lo profetiza, viendo esa escena, dice, eres el más hermoso. ¡Wow! ¡Qué pasión que tenés por tu amada! ¡Qué pasión que tenés por tu iglesia! Que te lleva a tener esta severidad con aquellas personas que no quisieron aceptarte, que no quisieron alinearse a vos, que no te quisieron recibir y que están obstruyendo tu amor hacia tu pueblo. Entonces, ¿qué severidad tenés? Eres el más hermoso, que el Padre estaba hablando en el Salmo 45, como lo hemos visto la semana pasada. Entonces,
nosotros vamos a amar su juicio. ¿Sí? Jesucristo ha sido un juez por siempre y Dios más bien nos está invitando a descubrir su belleza en estos aspectos de juez y de rey. ¿Sí? No hay contradicción en el hecho de que Jesucristo es un esposo, es un rey y es un juez. Necesitamos tener los tres aspectos bien asimilados en nuestro corazón y como hablé la semana pasada, poder pedirle al Espíritu Santo de que podamos conocer y profundizar cada día más en estos aspectos. Lo hemos visto en Apocalipsis 19, en Isaías 61, 62, 63, 64, cuando Él tiene la revelación de Jesucristo esposo, rey y juez. ¿Sí? Lo vemos en Mateo 22, ¿sí? Cuando Él da la parábola de que el Padre va a invitar a los convidados a la boda y lo rechazan y Él manda juicio por aquellas personas que mataron a los anunciantes, a los que estaban invitando a las personas a las bodas del Cordero. ¿Sí? Ahí lo vemos como esposo, rey y juez. Pero ¿sí? Hay belleza en todo, en estos tres aspectos. Entonces necesitamos pedirle, como les dije recién, al Espíritu Santo, dame revelación, conocimiento de esto, porque quiero estar preparado. ¿Sí? Recordemos que Jesucristo viene a buscar una iglesia preparada, ¿sí? Que se anticipa a todo lo que va a acontecer para estar firme hasta el fin. Dice que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Sí? Entonces, hay un problema cuando como iglesia enfatizamos solamente en uno o en dos aspectos y negamos los otros dos, o tomamos uno y negamos los otros dos, o tomamos dos y negamos uno, etc. ¿Sí? Por ejemplo, si solo tomamos a Jesucristo como esposo, ¿sí? Terminamos teniendo un sentimentalismo sin obediencia. ¿Sí? Terminamos diciendo, vos sos mi amado, yo te amo, vos me amás, y hay un romance que está basado en nuestras emociones, y terminamos no obedeciendo a este rey que dentro de ese amor tiene una voluntad para que cumplamos. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que Dios es amor, entonces yo puedo hacer lo que quiera, total, Dios me ama. ¿Sí? Y eso no es así. Estás tomando a Jesucristo como esposo y no estás tomando a Jesucristo como rey y a Jesucristo como juez. Y te puede llevar a un libertinaje y podemos estar, y estamos vulnerables, entramos en la vulnerabilidad de la perspectiva del mundo, de Satanás. ¿Sí? Que puede engañarte y podés desviarte del camino correcto que te conduce hacia la vida. ¿Sí? Tenemos que ser equilibrados, saber que Dios nos ama y porque nos ama tiene que corregirnos y tiene que alinearnos a su voluntad, que es parte de su amor, porque lo que Jesucristo va a hacer es parte de su amor, porque Él quiere lo mejor para su esposa. ¿Sí? Entonces Él quiere pulir nuestras vidas, muchas veces nos llevan procesos, en situaciones como la que estamos viviendo hoy, porque quiere pulirnos, porque quiere realmente quitar todo lo que está obstaculizando el amor genuino, el que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en nuestro corazón para arder por pasión con Él y estar preparados. ¿Sí? Porque hay un riesgo, como les decía recién, ahora lo vamos a ver al final, hay 4 aspectos o 4 tendencias negativas que Jesucristo profetizó, ¿sí? Que es temor, ofensa, lujuria y engaño. ¿Sí? Lo vamos a ver al final con los pasajes, pero necesitamos tener bien en claro quién es nuestro amado rey, quién es nuestro amado esposo, quién es nuestro amado juez, para no entrar en esa narrativa del mundo. Entonces tenemos que alinearnos a su voluntad, que es parte de su amor, ¿sí? Parte de lo que Él quiere para su esposa, ¿sí? Y Él usa todos los medios que a los ojos humanos son negativos, como nos dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Él transforma cualquier situación, cualquier pandemia, ¿sí? Para poder transformarlo en un bien, ¿sí? Para su iglesia, para su esposa, ¿sí? Y preparar y capacitar y adiestrarla para lo que se viene, ¿sí? Entonces debemos entender esto, que lo que se va a venir, y si Dios quiere vamos a ir profundizando más en estos temas de los últimos tiempos, del anticristo, del apocalipsis, etcétera, si Dios lo permite, para poder realmente entender bien, con detalle, qué es lo que va a suceder, ¿sí? Y por qué necesitamos estar preparados. Pero la palabra de Dios te lo dice, ¿sí? Una y otra vez. Necesitas prepararte, ¿sí? Apocalipsis 19, ¿sí? La iglesia se ha preparado, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 5, como hemos visto, lo puedes ver en los videos anteriores, ¿sí? Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, ¿sí?
necesitamos estar velando, como nos dice una y otra vez la palabra de Dios. Necesitamos saber de que Jesucristo es un rey que necesitamos obedecer y Jesucristo es un juez que necesitamos temblar, ¿sí? Pero ese temblor no es en nuestros parámetros, ¿sí? No es bueno, tiemblo ante una persona que, un terrorista o en la época de la Alemania nazi como temblaban ante Hitler, ¿sí? Por toda la maldad que estaba haciendo y temblamos de miedo, de temor, sino que es un temor, un temblor con reverencia, ¿sí? Temor reverente como rey porque se lo merece por su amor, ¿sí? Necesitamos temblar. Y Isaías 66:2, me gustaría que me acompañes ahí en tu casa, ¿sí? Nos narra este aspecto, ¿sí? De temblar, ¿sí? Ante Jesucristo como rey, como juez, ¿sí? Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿sí? Acá vemos que el Padre, Jesucristo, nos habla de temblar a su palabra. Y temblar es alinearnos a su voluntad, ¿sí? Cuando yo tiemblo, ¿sí? Es por reverencia, es por decir, Señor, yo necesito, veo la santidad como Pedro cuando tuvo esa revelación y una y otra vez de que Jesucristo era el Cristo y de repente le venía convicción de pecado y decía, apártate de mí porque soy hombre pecador, ¿sí? Ahí lo que hizo Pedro fue temblar ante la inminencia de Jesucristo, ante la santidad, ante la hermosura de nuestro amado Jesús. Ese es el temblor que Jesucristo debe producir en nosotros para tener bien equilibrado nuestro amor por Él, ¿sí? Y poder tener estos tres aspectos: Jesucristo esposo, Jesucristo rey, que debo temblar, y Jesucristo juez, ¿sí? Necesitamos tener este temblor reverente y decir, yo quiero ser como vos, yo necesito alinearme a tu voluntad. Hay áreas en mi vida que no están alineadas a ti, hay áreas en mi vida que estoy siendo vulnerable, pero yo quiero, dame de tu gracia, dame de tu poder, porque quiero alinearme a tu voluntad en este tiempo, ¿sí? Esa es parte de tener los tres aspectos de Jesús. Hebreos 12, vamos a leer del versículo 6 al 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Otra vez, ¿sí? Lo mismo que temblar, el Padre nos disciplina. Si tomamos solamente el aspecto de esposo y decimos, vos me amás y yo hago mi vida, total vos me amás, y no tenemos en cuenta estos pasajes y este aspecto de Jesucristo como Rey y Juez, corremos el riesgo de estamos vulnerables a la tentativa de Satanás, a la tendencia, a las perspectivas del mundo, ¿sí? Podemos correr en temor, en ofensa, en lujuria y en engaño. Si tomamos solo el aspecto de Jesucristo como Rey, ¿sí? Terminamos teniendo una vista como de una dictadura de Dios, ¿sí? Como que Dios es el Dios del reino y terminamos poniendo un montonal de reglas, ¿sí? Y nos enfocamos en el crecimiento del reino, ¿sí? Y todo va a estar bien y somos fríos y nos enfocamos en el servicio, en el activismo, ¿sí? Nos enfocamos en el reino y no en el Dios del reino, ¿sí? Dejamos la intimidad por preocuparnos por los quehaceres como Marta y no nos preocupamos por ocupar el primer lugar, el primer mandamiento o la mejor parte como lo hizo María, ¿sí? Dentro de nuestro corazón está vacío el verdadero amor. Necesitamos tener este aspecto de rey sin descuidar el aspecto de esposo que nos lleva a no enfocarnos en el reino, sino también enfocarnos en el rey del reino, ¿sí? Porque eso nos lleva a una comunión, a una intimidad con Él, ¿sí? Entonces, enfocarnos solamente en el aspecto del reino lleva al activismo, como les dije recién, y a enfocarnos en el reino y no en el Dios del reino. Así que esta es otra comparación de por qué no podemos tener solamente uno de estos aspectos, necesitamos tener los tres. Si tomamos solo a Jesucristo como juez, terminamos malentendiendo sus juicios y terminamos proclamando un Dios que es cruel,
¿sí? Que no tiene misericordia y terminamos siendo legalistas y terminamos criticando al cuerpo de Cristo que habla de gracia o de misericordia o de favor de Dios, ¿sí? Terminamos siendo legalistas, ¿sí? Siempre lanzando piedras y podemos terminar operando con el espíritu incorrecto, ¿sí? Como nos habla Lucas 9, 53 al 56. Me gustaría que lo podamos leer. Si puedes buscarlo, Lucas 9, 53 al 56. Esto es si tomamos solamente el aspecto de Jesucristo como juez. ¿Qué es lo que sucede? Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, acá está hablando acerca de cuando los discípulos mandaron, o Jesús mandó a los samaritanos a hablar acerca de Jesús y no lo recibieron, ¿sí? Entonces, Jacobo y Juan, que hasta ese entonces tenían el aspecto solamente en su carne, ¿sí? De juez, y decir, mandá juicio, ¿sí? Como vamos a ver ahora, ¿sí? En el versículo 54, dice, al ver esto, Jacobo y Juan y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Acá vemos la carne ensalzada de Jacobo y Juan, como muchas veces nos pasa a nosotros, pero hoy Dios nos está revelando que si nos pasa esto es porque estamos descuidando dos aspectos importantes de Jesús, que es el aspecto de esposo y el aspecto de rey. En el versículo 55 dice, entonces viéndole a él, los reprendió, Jesucristo los reprende, ¿sí? Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿sí? El solo tomar a Jesucristo como juez nos lleva a maltratar a aquellos que Dios puso para que ganemos para su gloria, ¿sí? Entonces necesitamos tener un equilibrio, necesitamos pedir al Espíritu Santo sabiduría y tener presente todos estos aspectos que hemos hablado, ¿sí? Porque cuando vemos que nuestra carne está queriendo maldecir a un hermano en vez de bendecir, como nos habla el aspecto de esposo, ¿sí? en Mateo 6, 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, que ahí Jesucristo nos habla de bendecir a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, etc. ¿Sí? Es porque hay algo que no tiene un equilibrio. Necesitamos volver a la intimidad con Dios, necesitamos volver nuestra mirada a Jesucristo y pedir, Jesucristo, quiero conocer más de tus aspectos de esposo, rey y juez. Entonces esto que acabamos de hablar es la perspectiva correcta, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Hoy subí un video de que habla acerca de las recompensas eternas, ¿sí? Y el hacer todas estas cosas, tener bien presentes todas estas aspectos de Jesucristo, nos hacen sembrar nuestra vida en esta debilidad para recibir recompensas. El Padre no es que se enoja cuando decimos que le buscamos para ser galardonados o por las recompensas, qué sé yo, porque Él habla en Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces necesitamos entender de que cuando nosotros sembramos nuestra vida en debilidad, nos alineamos a la voluntad de Dios, temblamos a su palabra, amamos a Jesucristo como juez, amamos a Jesucristo como rey, a Jesucristo como esposo, etc. ¿Sí? Estamos sembrando automáticamente una recompensa que el Padre tiene para vos y para mí en la eternidad, en el reinado milenial cuando estemos reinando con Cristo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos galardonan para la era venidera, nos galardonan para cuando reinemos con Jesucristo, pero nos potencia para estar preparados en esta era, en este tiempo, ¿sí? Y poder discernir la generación y discernir los acontecimientos, ¿sí? Que van a anteceder la venida de nuestro amado Jesucristo y crecer en pasión, ¿sí? Imitar esa pasión que Jesucristo tiene, pedirle a Dios que queremos conocer más de su belleza, conocer más de ese esposo apasionado que nos ama y que tiene que ser un rey y un juez para poder quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor. Entonces la narrativa del mundo es esa, ¿sí? O sea, es lo contrario, nos preparamos para estar firmes y no caer en las trampas de Satanás, ¿sí? Esto debemos tenerlo bien en claro. Si no entendemos la voluntad de Dios o cómo Dios va a estar operando en los últimos tiempos como esposo, rey, juez, dejaremos que Satanás gane ventaja, ¿sí? Y lo que no debemos dejar es que eso suceda, ¿sí? Necesitamos dejar
morir nuestra carne y lo que no entendemos, pedirle sabiduría a Dios, pero que nuestro corazón viva en respuesta a la voluntad de Dios, viva alineado a la voluntad de Dios, ¿sí? Que es responder, que es temblar, como vimos recién, a su palabra, a su voluntad, y decir, Señor, yo quiero estar preparado, ¿sí? Yo no quiero estar distraído en este tiempo con Instagram, con Facebook, con Netflix, que todo eso está bien, un momento, pero no que ocupe todo el día de nuestras vidas, ¿sí? Que ocupe las 24 horas y que no podamos dedicarle un tiempo de esas 24 horas a poder intimar con nuestro amado Jesús, ¿sí? Porque estamos siendo vulnerables y estamos teniendo ese libertinaje de esposos, ¿sí? De decir, bueno, total, vos me amás y bueno, yo puedo hacer mi vida. No, no, necesitamos tener en cuenta que ese esposo es un rey, ¿sí? Es un rey que estableció una voluntad para que nosotros podamos crecer en pasión por Él. Y es un juez que necesita hacer justicia, ¿sí? En este tiempo, en el mundo espiritual, en áreas en nuestra vida que muchas veces nos alejan de estar alineados a su voluntad, ¿sí? Y también es un juez literal que va a venir a traer justicia a la tierra. Entonces Jesucristo resaltó 4 asuntos que cambiarán la fe de mucha gente en los últimos tiempos y que son la narrativa que debemos aprender para no entrar en temor, para que crezca cada día más y más nuestra confianza en Él. ¿Sí? Al estudiar los últimos tiempos, al estudiar todos estos acontecimientos y estos aspectos, nos hacen crecer en confianza de quién es nuestro Jesucristo, quién es nuestro esposo, nuestro rey, nuestro juez, a quién adoramos, a quién seguimos, ¿sí? Saber de que Él tiene todo bajo su control, pero no solamente eso, sino que cuando empiezan a acontecer las tendencias negativas que van a ir en aumento, ¿sí? Los dolores de parto empiecen a aumentar, ¿sí? Nosotros poder ser entendidos, como hablamos una y otra vez, ¿sí? Ser entendidos en los tiempos, decir, esta situación no me tiene que alejar de la intimidad, esta situación me tiene que llevar cada día más a negarme a mí mismo, a dejar las distracciones de lado y invertir mi tiempo en el lugar correcto, invertir mi tiempo en el secreto, en la intimidad con Dios, que la profundidad en la intimidad, en el secreto con nuestro Jesucristo crezca más y disminuya toda distracción que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, ¿sí? Para aprovechar y envolvernos y poder corrernos de la perspectiva bíblica, que es la que Jesucristo quiere que en este tiempo aprendamos. Entonces, las 4 cosas, los 4 asuntos que Jesucristo profetizó de que iban a cambiar la fe de mucha gente es, número 1, es el temor, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Lucas 21, capítulo 21, versículo 26. Si estás con la Biblia ahí en tu casa, saludamos a todos los que están viendo. Dice Lucas 21, 26. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la espantación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El temor va a ser una de las mayores causas donde la gente va a buscar desesperadamente un consuelo y Satanás va a tener muchas alternativas para ofrecerle, ¿sí? Ese consuelo rápido, instantáneo que muchas veces buscamos como parte de esta generación caída de querer todo ya, ¿no? Tenemos McDonald's, Satanás tiene un McDonald's de alimento para la carne, para anestesiarte, pero déjame decirte que esa anestesia dura segundos y estás más alejado de la voluntad de Dios y más expuesto a la narrativa de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que va a crecer el temor, lo primero que debemos hacer es correr a la intimidad, a los brazos de Jesús, como cantábamos al principio, ¿sí? De que aun cuando me pierdo, Él me introduce, que cada día podamos ser introducidos en su amor, que cada día podamos crecer en intimidad, en pasión por Él y decir, Señor, aunque no tenga, aunque tenga ganas de hacer otras cosas, yo quiero volver mi mirada a ti, quiero que mi ojo sea bueno, como habla Mateo 6:22 una y otra vez. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz y podrás entender. Debemos dejar que esa lámpara, que su palabra sea la lumbrera que nos marque el camino que debemos seguir, porque dentro de su voluntad, posicionados
en el lugar correcto, estamos expuestos ante su gracia, y su gracia transforma, redime, fortalece, restaura tu vida y mi vida, ¿sí? Para poder cumplir ese propósito eterno. Lo segundo que Jesucristo profetizó es la ofensa, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Mateo 24:10. Puedes acompañarme ahí en Mateo 24:10. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Sí? Acá vemos que la ofensa, por lo general, por los juicios que Dios va a ir soltando y por las tendencias negativas que van a ir en aumento, los dolores de parto, ¿sí? La gente va a estar más vulnerable a enojarse contra Dios, ¿sí? Y esa es la narrativa de Satanás, otra vez. Y nosotros, como te dije al principio, no estamos exentos de eso, ¿sí? Porque como una y otra vez Satanás va a engañar inclusive a los escogidos de Dios. Entonces necesitamos estar con la perspectiva correcta de la palabra de Dios para poder estar firme y no ser engañados y no caer en esta ofensa contra Dios, ¿sí? La gente va a decir: Dios, dijiste que tú eres bueno y estás mandando una pestilencia como ahora, y como hemos escuchado testimonios y nos han hablado de que gente que se ha enojado contra Dios porque decía que Dios mandó esta pestilencia, y no entienden, ¿sí? No entienden. Entonces necesitamos nosotros estar firmes para no correr en esa perspectiva o en esa tendencia en la que el mundo va a ir entrando. Mucho de esto va a ir en aumento, una y otra vez va a aumentar, ¿sí? Cada vez más, ¿sí? Hasta que Jesucristo sea exterminando toda la maldad de una vez y para siempre con el soplo de su boca, ¿sí? Pero esto nos afirma, ¿sí?, en la roca, en Cristo, para que ninguna de estas tendencias negativas nos sacudan, sino que podemos estar firmes en amor por Dios. Necesitamos tener una vida basada en oración, en entendimiento, ¿sí? De que Dios por un periodo de tiempo va a estar permitiendo todas estas cosas, pero es para producir algo que va a durar para siempre, ¿sí? Esta leve tribulación es momentánea, decía Pablo, pero la corona de gloria es eterna, ¿sí? El peso de gloria es eterno, ¿sí? Y eso habla él de la eternidad, ¿sí? Pablo fue alguien que pasó tribulación, que estuvo preso, lo azotaron muchas de miles de formas, cosas que nosotros ni siquiera llegamos a eso, pero esto vamos camino a eso, ¿sí? Déjame decirte que vamos camino a eso. La iglesia va a ser perseguida, los judíos van a ser perseguidos, la maldad va en aumento, etc. Pero Pablo, teniendo todo este historial de que él era perseguido, maltratado, ¿sí?, encarcelado, etc., él decía: esta leve tribulación, ¿sí?, él lo decía recibiendo tribulación en la carne, ¿sí? Nosotros todavía no recibimos nada de eso, solamente una pestilencia, y muchos caen en depresión, muchos caen en enojo contra Dios y no entender. Pablo decía: esta leve tribulación no se compara, ¿sí? Pablo fue alguien que tuvo una revelación de la presencia, de la morada de Dios. Él subió al tercer cielo, dice, y vio cosas que no se pueden transmitir con nuestros ojos, cosas inefables que no se pueden transmitir con nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces él teniendo estas dos perspectivas, ¿sí?, teniendo la perspectiva de que vio lo que se va a venir, lo que va a venir a la tierra, ¿sí?, Jesucristo, lo que va a traer el cielo a la tierra, Jesucristo mismo reinando con nosotros y adorándolo por la eternidad. Él dijo: eso no se compara con el azote que estaba recibiendo en la cárcel, ¿sí? No se compara. Esta leve tribulación es momentánea, pero no se compara con el peso de gloria que es eterno. Así que todas estas cosas deben prepararnos y tener la misma actitud de Cristo y de Pablo, de los héroes de la fe, de Hebreos, ¿sí?, Hebreos 11 y 12, ¿sí?, que todos ellos negaron su vida, negaron tener posesión en esta tierra, negaron tener una mejor vida en este mundo, negaron anclar su mirada en lo terrenal para poner su mirada en lo celestial, en las cosas invisibles que son eternas. Y Dios les preparó una ciudad, Dios les preparó recompensas, ¿sí? Necesitamos entender de que todo esto también nos capacita y nos prepara y nos galardona con recompensas, ¿sí?, para la eternidad. El punto número 3 que Jesucristo enfatizó acerca de los acontecimientos que iban a ir a aumento y que iba a estar en peligro la fe de muchos es la lujuria,
¿sí? Y esto está en Lucas 21, 34. Podemos buscar Lucas 21, 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, ¿sí? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Déjame decirte que la lujuria va a ser un escape de la realidad. La lujuria no solo es inmoralidad sexual, ¿sí? Como vemos acá en Lucas 21, 34, también es la glotonería, el alcohol, las drogas, la pornografía, ¿sí? La gula, etc., ¿sí? Es el alimento de nuestra carne, es el vivir en nuestra carne ensalzada, ¿sí? Y no en el espíritu. Y Satanás, como vemos, y esto va en aumento una vez más, tiene un montonar, un centenar de cosas, ¿sí? Que alimentan la carne y no el espíritu, ¿sí? Entonces hay un riesgo que corremos si no tenemos la perspectiva correcta, si no conocemos a este esposo, a este rey y a este juez que viene y está cada día más cerca a su regreso. El punto número 4 es el engaño, ¿sí? Y lo podemos ver en Mateo 24, 11. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acá está bien claro, más claro imposible, ¿sí? Va a haber mucho engaño en los últimos tiempos, por eso tenemos que ser gente que esté preparada, ¿sí? Para no entrar en las trampas de Satanás y ser engañados y poder manifestar la verdad en nosotros, ¿sí? Que es Cristo en nosotros, ¿sí? Que seamos como cartas leídas por otros, ¿sí? Que muestran a Cristo, ¿sí? Hacer guerra espiritual, me gustó esto que anoté. En Mateo 4, Jesucristo, ¿sí? Cuando fue tentado, él hizo guerra espiritual. Y no se basó en: te reprendo, Satanás, en yo soy el Hijo de Dios, acá estoy yo. Y todas las formas que muchas veces tenemos, ¿sí? de hacer guerra espiritual. Él dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás se fue de él, literalmente, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí? Tener la narrativa bíblica, necesitamos crecer en sabiduría, ¿sí? Que podamos imitar a Jesús. Jesucristo tuvo en el ministerio de Jesucristo fue 33 años, pero 30 años él estuvo preparándose, ¿sí? Para 3 años de ministerio. Entonces, que podamos prepararnos en la palabra de Dios para hacer guerra espiritual y mantenernos firmes y manifestar a Cristo, ¿sí? Aún en esto, y no ser engañados, ¿sí? Necesitamos, no hay contradicciones en los 3 aspectos de Jesucristo como esposo, rey y juez. Y hoy por medio de su palabra lo podemos ver, ¿sí? Necesitamos amar a nuestro esposo con pasión. Necesitamos amar al rey que viene a regir a las naciones. Como nos dice Apocalipsis 19:15, que él regirá con la espada, ¿sí? Él va a regir a las naciones, ¿sí? Y también tenemos que empezar a alinearnos a su voluntad, primeramente, que nos prepara para alabar sus juicios, como nos habla Apocalipsis 7, 9 al 10, que la iglesia está alabando los juicios de Dios, y amar a este juez que tiene celo por traer justicia a la tierra. ¿Sí? Es importante, hermanos, que podamos crecer en entendimiento en este tiempo, para que no estemos vulnerables, ¿sí? A la tendencia o a la perspectiva de Satanás, ¿sí? A lo que Satanás va a ir enfatizando en estos últimos tiempos, y poder estar firmes en amor y pasión por él, ¿sí? Y que podamos, ahí donde estás, cerrar tus ojos por un momento y podamos pedirle al Espíritu Santo que adiestre nuestras manos para la batalla, ¿sí? Que podamos decir: Señor, yo quiero estar dispuesto, yo quiero estar alineado, quiero temblar a tu palabra, quiero en este tiempo pararme de antemano, ¿sí? Pararme de antemano y decir: Señor, yo quiero ser una iglesia preparada, lista, que no se deja engañar por la narrativa del mundo, que no se deja engañar por el padre de mentira que es Satanás, que el príncipe de este mundo tiene todas estas tendencias que hemos aprendido recién. Yo quiero estar preparado, quiero crecer en pasión por ti. Así que vamos a pedirle eso en esta noche. Y esta canción dice: muéstrame. Muéstrame El camino por el cual andar, me entrego a ti. Lo que necesita el Padre es una entrega, nada más. Él hace todo lo demás. Sí.
refugiamos en ti, en el perfecto amor que echa fuera el temor. Muéstranos el camino por el cual andar. Me entrego a ti. Nos refugiamos en ti. Tus palabras de dirección, no tendré temor. Y esta parte dice que tu espíritu me guíe. Que tu espíritu me guíe con Pasos firmes al andar. Que tu espíritu que tu espíritu me me enseñe enseñe a a vivir tu voluntad. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu enséñanos. a vivir tu voluntad. Que puedas decir la diestra a mis manos. A mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me No nos dejarás tropezar. tropezar. Adiestra mis manos, adiestra mis manos para la batalla. En este tiempo queremos estar alineados a ti. No vamos a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Otra vez le decimos, muéstrame. Muéstrame el camino Por el cual andar. Me entrego a ti. Nos refugiamos en ti. Refugio en tus palabras De dirección y no tendré temor. Otra vez le decimos, muéstrame. Muéstrame el camino por el cual andar. Me entrego a ti. Nos entregamos una y otra vez. refugio en tus palabras De dirección no tendré temor. No hay temor en mí. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Por eso, adiestra mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás, ese es nuestro amado. No nos deja tropezar nunca más. Adiestra mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar.